El tema del video, la biología. El término biología fue propuesta o empleada por primera vez en el año 1802 por el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck y en el mismo año, o sea prácticamente en simultáneo, por el médico botánico alemán Gottfried Raimund Treviranus, aunque también se utilizó por primera vez el término biología en 1797 por el fisiólogo y anatomista alemán George Akershus. La palabra biología proviene en dos vocablos griegos, bios, que significa vida, y logos, que significa ciencias o se refiere al estudio o tratado. Es decir, la biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Además se encarga de determinar desde el nivel molecular hasta los integrantes del ecosistema, con el fin de conocer su estructura, característica, función, diversidad, origen, evolución, interacción. Por ejemplo, en el siglo IV a.C., el primer en estudiar los seres vivos fue el filósofo griego Aristóteles. Lo consideraron como el padre de la biología. La biología se relaciona como ciencias auxiliares que son la química, física, matemática, estadística, filosofía, historia, geografía, geología, medicina, climatología, antropología, paleontología y entre otras. La biología se divide en las diferentes ramas que son las ramas generales, las ramas especializadas y las ramas interdisciplinarias. Las ramas generales son las que estudian los aspectos estructurales y funcionales de los organismos, las cuales son: la citología es el estudio de las estructuras y las funciones de las células. La genética es el estudio de los genes, de la herencia y sus variaciones. La histología es el estudio de los tejidos de las plantas y animales. La morfología es el estudio de las formas estructurales de los seres vivos. La anatomía es el estudio de la estructura interna y externa de los seres vivos. La fisiología es el estudio de las partes del funcionamiento de los seres vivos. La embriología es el estudio del desarrollo del embrión. La ecología es el estudio de los seres vivos y sus relaciones entre sí, con el medio ambiente que los rodean y actúan. La taxonomía es el estudio que clasifica, analiza y ordena los seres vivos. La evolución es el estudio del cambio y la transformación de las especies a lo largo del tiempo. Y por mencionar también que la etología es el estudio del comportamiento de los animales y entre otras ramas. Las ramas especializadas son que se encargan de organizar el gran número de organismos diversos y entre otros como: la botánica es el estudio del reino de las plantas y otros organismos fotosintéticos. La zoología es el estudio del reino de los animales. La microbiología es el estudio de los seres microscópicos, o sea, seres que no pueden ver a simple vista. La micología es el estudio del reino fungi, o sea, de los hongos. Y puedo mencionar que la parasitología es el estudio de los seres vivos que viven de las expensas de otros organismos. Y en las ramas interdisciplinarias son que marcan la estrecha relación entre la biología y otras ciencias que son: la bioquímica es el estudio de los procesos químicos que se desarrollan en el interior de los seres vivos. La biofísica es el estudio de los principios físicos de los seres vivos. La biogeología es el estudio de los seres vivos con las interacciones entre la biosfera terrestre y la litósfera. La biogeografía es el estudio de la distribución de los seres vivos, y por mencionar también que la paleontología es el estudio de los seres vivos que vivieron en el pasado a través de los registros fósiles. La biología se comprende y es fundamental para los estudios donde se verifica la información a través de la experimentación. Se le conoce como el método científico. Es un método de investigación que nos lleva a través de la creación de una ciencia que tiene los siguientes pasos que son: la observación es de reconocer la situación del problema, o sea, el fenómeno o la duda. Planteamiento del problema, realización de una serie de preguntas para determinar el tema. La hipótesis consiste en realizar las posibles respuestas a soluciones sobre el fenómeno o el problema, y es para que se acepten o se rechacen la hipótesis. La experimentación es la comprobación del fenómeno o sea, el problema, y se tiene en cuenta de identificar y controlar sobre la problemática para evitar margen de error. Los registros de datos es la recolección de datos obtenidos en la experimentación por medio de gráficos y tablas. Los análisis de datos, interpretar los datos que se puedan consultar en diferentes fuentes. Y las conclusiones, confirmar o comprobar la hipótesis, la cual si fue verdadera o sea aceptada, y cuáles fueron los mejores datos y resultados que obtuvieron. Y la biología se tiene ciertos principios unificadores, los cuales están basados en 4 teorías que tienen que ver los seres vivos. Son la teoría celular, la teoría genética, la teoría de la homeostasis y la teoría de la evolución. La teoría celular son donde se establecen que todos los seres vivos están formados por células, en que están compuestas de una o más células y siempre provienen de otras células.
La siguiente teoría es la teoría genética o gen, en los cuales se declara que los seres vivos están controlados por genes, donde permiten la transmisión hereditaria de generación tras generación y se definen las leyes de la herencia. La siguiente teoría, la teoría de la homeostasis, es cuando los seres vivos se mantienen en equilibrio o relativamente constante y estable a las condiciones internas. Y la teoría de la evolución son los procesos mediante que las especies cambian a través del tiempo y son causados por las influencias que determinan el lugar y es donde mejor se adaptan y sobreviven en su entorno que los rodean. Gracias por la atención del video y si le gustó dale pulgar arriba y suscríbete al canal de Biolovir. Pronto subiré más videos de diferentes temas del canal.